pero tiene que pesar el carácter y conocer a las otras personas para saber si eso va a ser así. Podemos pasar a la siguiente. Ok. Entonces, con eso hablamos del tema de jurar. En resumen, que su palabra sea fiel y verdadera, que el juramento no sea necesario, que si usted promete, cumpla. No debería utilizar ningún otro elemento para que lo que usted diga sea verdadero. ¿Ok? Vamos ahora a Mateo 5, 38 al 42. Y lo leo. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien le da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga una milla, llévasela dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Quién ha escuchado de la ley del talión? ¿Y quién sabe qué significa? ¿Alguien quiere comentar? Ok. ¿Y qué sentido tenía la ley del talión? ¿Con qué propósito fue instaurada? ¿Era acaso para que usted pudiera vengarse en la misma medida que le habían hecho daño? ¿O era para limitar la venganza y asegurarse que hubiera proporcionalidad? Correcto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba? Si nos fuéramos al libro de los jueces, me acuerdo el título, la venganza, no, la Dina fue la única hija, ¿verdad? De Jacob. Y entonces ella fue ultrajada. Y los hermanos de ella engañaron a la gente del pueblo. O sea, un príncipe la ultrajó y se enamoró de ella. Eso decía, ¿verdad? Entonces ya llega con el papá para pedir la mano de ella. Entonces ellos se inventan una trama, ¿verdad? Haz esto y entonces te la damos por mujer. Y los manda a circuncidarse a hombres adultos. Entonces, una cirugía como esas incapacita completamente por unos días. Y entonces todos los varones de ese pueblo circuncidados, en cama, por lo menos 3 días, porque la maquinación era ir a matarlos estando caídos. Entonces violan a Dina y la respuesta es matar a todos los hombres. ¿Esa venganza es proporcional? ¿Sí o no? No, es una locura. Entonces por eso surge la ley del talión, para que el ojo por ojo y diente por diente no exceda el daño recibido. ¿Ok? Pero entonces Jesús viene a reinterpretar ese concepto. Él quiere que lo veamos realmente como es necesario aplicarlo. Él dice, bueno, ahí lo puse, la ley del talión limitaba la venganza evitando excesos. Pero Jesús está redefiniendo la respuesta que el discípulo debe tener ante la ofensa recibida si es un miembro del reino, que a eso somos llamados. Entonces, imagínense en la mentalidad judía, no, si a mí me hacen esto, yo tengo derecho a vengarme. Jesús está diciendo, ese no es el estándar del reino. El estándar del reino es que en muchas situaciones usted esté dispuesto a recibir la ofensa sin cobrar la venganza. ¿Es eso fácil de hacer? Es difícil muchas veces, pero ese es el estándar de los hijos de Dios. Entonces, él usa algunos ejemplos y vamos a verlos un poquito, ¿ok? Entonces, el énfasis cambia de justicia retributiva. ¿Sabemos qué es retribución? Es como una venganza, ¿verdad? Entonces, el énfasis cambia de justicia retributiva a renuncia personal. Usted renuncia al derecho que tiene a cobrar por la ofensa que recibió. Entonces, el discípulo no responde al mal con mal. Claramente, la vida misma de Jesús es un caso o el caso modelo más grande de esto, ¿verdad? Porque él es apresado, él es llevado ante las autoridades religiosas judías, se le levantan falsos y empieza todo lo que llamamos la pasión de Cristo hasta que finalmente es crucificado. Y él nunca paga mal por mal. Entonces él mismo, esa es una de las cosas maravillosas de Jesús, que él hace vivo lo que él enseña por medio de su propia vida, quitándonos a nosotros toda excusa de no seguir sus mandamientos. Él nunca fue hipócrita. Él dice, tienes que hacer esto, y lo demostraba con su propia vida de acciones,
dándonos la pauta de que si Él lo hizo, nosotros también podemos y debemos hacerlo. ¿Ok? Entonces, Él está tocando 4 áreas diferentes: ataques personales, conflictos legales, exigencias de autoridad y peticiones económicas. Entonces, en cada uno de esos casos, Jesús no está buscando preservar derechos, sino reflejar el carácter del reino. Entonces debemos preguntarnos esto: si yo recibo ofensa, ¿de qué manera reflejo yo el carácter del reino? ¿De qué manera reflejo yo en medio de la ofensa que soy hijo de Dios? Y ahí es donde el asunto se pone color de hormiga, porque depende de la magnitud de la ofensa. Siempre la respuesta tiene que reflejar el carácter del reino, que somos hijos de Dios, que somos diferentes. La siguiente. Ok, entonces veámoslo ahí. Hay un área personal, hay una agresión que hay que hacer, no hay que vengarse y más bien hay que aplicar el dominio propio. La parte legal es un pleito, es ceder más allá de lo exigido, mostrando un desapego por mi propio derecho. En la parte de la autoridad hay una obligación y vamos a hablar un poquito de la segunda milla. Es ir más allá de lo requerido con un corazón dispuesto. No solo hago lo que me es exigido, sino que estoy dispuesto a hacer más, a pesar de que fui ofendido. En lo económico nos hacen una petición y usted demuestra generosidad. Tiene un corazón abierto a dar, sin esperar nada a cambio. Aunque usted sepa, vean, estas cosas pasan. Usted sabe a veces si alguien le pide dinero o alguna ayuda y no se la va a pagar. Entonces, si yo le voy a prestar dinero a alguien, entonces yo sé en mi mente que estoy dispuesto a prestarlo y a no recibirlo de vuelta. Ajá. No estamos hablando de, no estoy dando consejos financieros, ¿verdad? Dios libre, ¿verdad? Estoy hablando que en la vida personal se suscitan situaciones en las cuales esto surge. Entonces, si yo sé que alguien me está pidiendo, si yo decido darle, ya en mi mente yo decidí, si me lo paga bueno y si no, ya lo perdoné. Exacto, entonces esa es como la lógica. La lógica es que usted tenga la disposición de ser generoso, aunque eso pueda significarle una ofensa, y que eso no lo lleve a usted a reaccionar de una manera que lo aleja del carácter del reino. ¿Sí me explico? Ok, entonces el enfoque del discípulo está en sus responsabilidades. Entonces el Hijo de Dios tiene responsabilidades en relación con la manera que se comporta en medio de la ofensa. Y ese debería ser el enfoque mío. ¿Cuáles son mis responsabilidades como hijo de Dios? No mis derechos, no mis privilegios. Entonces la óptica cambia, lo confronta a uno, porque no se trata de lo que usted merece, sino de qué quiere Dios que usted haga en la situación. La siguiente. Ok, entonces la enseñanza nos promueve una forma distinta de responder como cristianos. Lo primero que se puede apuntar ahí es que debemos cuidar nuestro testimonio, aunque requiramos sufrir pérdida o renunciar a derechos personales. Entonces, en la base del cristiano está la protección de su testimonio. ¿Cómo mediante mi respuesta a la ofensa preservo yo mi testimonio cristiano? Eso es difícil. De nuevo, hay ofensas que son complicadas de recibir, pero siempre tiene que estar en nuestra mente de qué manera respondo yo con un testimonio que honra al Señor. Esa es la premisa. No debemos insistir en recuperar o retener nuestros derechos en cosas que puedan ser insignificantes. ¿Es realmente importante tener una discusión o un problema por esto o aquello? Déjelo ir, déjelo ir y viva tranquilo, tenga paz. Tenemos el poder de sufrir, y es que esto es una de las cosas que más lo confrontan a uno de la vida en Cristo. Tenemos el poder para sufrir. Y si usted tiene un poder, ¿para qué es? Para usarlo. Si Dios nos da a nosotros poder de algo, la expectativa es que usted lo use. Entonces tenemos poder para sufrir en vez de oponernos al daño que podamos recibir. No tenemos derecho a la venganza, no tenemos derecho a odiar, a aborrecer, a ser querellosos, o sea, contenciosos. ¿Verdad que hay gente que es como, todo es un pleito, todo es discusión, no se quedan callados? No, eso no. Si usted es hijo de Dios,
Y usted es así, mi chiquito, mi chiquita, tiene que ver qué hace, porque eso no refleja la voluntad del Señor. Es un área, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y a veces el profesor hacía exámenes o quizzes con preguntas capciosas, ¿verdad? Entonces, si usted la fallaba, de ahí, eso es una oportunidad de mejoramiento. Tómela como tal, ¿verdad? De ahí sí, así es. Entonces, tenemos un deber ante Dios de amar al enemigo. Debemos actuar con generosidad intencional en medio de la ofensa. O sea, que usted es ofendido y usted tiene una intención de actuar con generosidad, por medio del perdón, por medio de conceder algo, por medio de hacer algo. Y eso refleja el carácter del reino. Por eso el discurso de Jesús era tan contra toda lógica, contra todo deseo, contra toda normalidad. Por eso había tanta oposición. Porque la percepción normal en nuestra mente es, pero eso no es justo. Pero ¿quién dijo que la vida es justa? La vida va a ser justa en algún momento, pero nos toca sufrir cosas que no son justas. Inclusive porque somos hijos de Dios, porque tenemos el poder para sufrir. ¿Ok? Entonces, nosotros en vez de enfocarnos en nuestros derechos y privilegios, debemos enfocarnos en nuestros deberes y responsabilidades. Eso es sumamente importante. Pasemos a la siguiente, porfa. Y ahora hablemos de la segunda milla. Ok. Entonces, esa imagen viene de una práctica romana instaurada en los tiempos de Jesús de obligar a una persona a cargar un peso por una distancia determinada. Entonces, los soldados romanos podían decirle a cualquier, tome, lleve esto para allá. Y no podía suceder. Digo, no podían negarse. ¿Cuál es un ejemplo bíblico? Tenemos el caso de Simón de Cirene. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba exhausto llevando la cruz y llamaron a Simón para que llevara la cruz? Es esto. Él no tenía poder ni autoridad para negarse, tenía que hacerlo. Y lo hizo. Pero entonces la primera milla ante la ley romana era una obligación. Usted tenía que hacerlo. Era un deber, justo o injusto, era una obligación. Pero la segunda milla era una decisión voluntaria. Era como respondo a la ofensa con una generosidad superior. Porque Jesús dice, si alguien te obliga a llevarle la carga una milla, llévasela 2. O sea, haga lo que le es exigido y además sea generoso en medio de la ofensa. Qué difícil actuar de esa manera. El amor verdadero comienza cuando se han cumplido las demandas del deber. El amor va más allá de lo que está exigido. El amor genuino es hacer más de lo que tienes que hacer. El amor verdadero no es la ley del mínimo esfuerzo. Qué frustrante es cuando uno conoce gente que para mí es súper frustrante porque yo soy muy perfeccionista. Entonces lidiar con el mínimo esfuerzo para mí siempre ha sido una cruz. Cuando yo lidio con personas que son, es lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Eso a mí me cuesta, me confronta. Yo me acuerdo en la universidad, muchos de los trabajos, inclusive ya en la maestría y con gente mayor que yo, y yo era el que, vean, me acuerdo, yo hice la maestría en Estados Unidos, y entonces yo era el que terminaba haciendo los trabajos finales de los cursos. Yo hablo bien inglés y todo eso, entonces a mí eso no me cuesta, pero caramba, yo revisando la ortografía, la dicción, el orden sintáctico de las oraciones de mis compañeros que hablan inglés y no lo hacen bien. Yo tengo eso, ¿verdad? Entonces uno dice, pero caramba, ¿por qué la gente no se esfuerza un poquito más? Y entonces, ¿qué sucede? De ahí usted compensa porque usted quiere que el trabajo sea bien hecho. Entonces usted completa lo que le falta a los demás. ¿Ah? No es justo, pero si yo no lo hago, mi nota sufre, que es más importante, ¿verdad? Yo quiero que mi nota refleje mi esfuerzo y si tengo que llevar un poco ahí de parasitillos, me los llevo en el bote.
¿Sí? Vean, no habría nada más fabuloso de que usted de una manera sobrenatural termine en un grupo de trabajo y todo el mundo sea excepcional. Hasta un cohete construye uno en ese grupo de trabajo. Pero la realidad no es así, usualmente no es así. Usualmente en los grupos siempre hay uno o dos que llevan el peso. Y hay otros que la llevan ahí, ¿verdad? Como si estuvieran en un velero. Y uno es el que va soplando la vela. Pero ese es este principio. Usted cumple el deber y no se queja ni se amarga, sino que sigue adelante con su vida. Ujú, ujú. Yo actúo de esa forma y Dios me va a recompensar, aunque Ujú. yo esté levantando a otros, ¿verdad? Yo siento que aplicándolo a la vida y a la Biblia, en este caso el profesor pues es Dios y nosotros dando esa milla extra, el docente sabe y va a reconocer mi esfuerzo a la larga. Claro, pero Jesús siempre quiere meter la daga en el corazón. Porque yo podría hacer esto que les cuento, pero estar amargado Ah, y no, sí. refunfuñando y es que fulanito y fulanita y que no sé qué. Entonces, si yo hago eso, ya perdí la recompensa. Yo tengo que encontrar la manera de hacerlo, de hacer la milla extra con una gran sonrisa. Ay, es eso, por eso es que confronta, por eso es que es contra la intuición natural del ser humano y por eso nos la tiene que enseñar en estos términos. Si usted está exigido de hacer algo, hágalo, pero solo como por chimar al otro, de alguna manera decirlo con bondad y generosidad, haga más, dé más, sea mejor y ríase mientras lo hace. Eso es lo que quería que Jesús, eso era lo que Jesús quería que hiciéramos. Entonces, la obediencia cumple con lo que es obligación, pero el amor añade lo que no es exigido. Usted hace más. ¿Sí o no que en las relaciones los detallitos hacen una gran diferencia? Usted cumple con lo exigido o lo esperado, pero hiciste un poquito más. Y eso ya es amor. Y entonces cambia la dinámica muchas veces. Es importante, porque es el mismo principio. ¿Ok? Podemos pasar a la siguiente. Ok, entonces, la idea que se conocía era, amemos al prójimo y aborrezcamos al enemigo. Qué fácil, ¿verdad? Jesús corrige esa lógica y dice, no, el amor del reino no es selectivo ni está condicionado por la reciprocidad. Es irrelevante si a usted lo quieren. Usted tiene que querer también. Eso cuesta. El mandato no es evitar el mal. Sabemos que Proverbios dice que el sabio ve el mal y se aparta. Eso está bien. Pero no es solamente evitar el mal, sino que tenemos que responder de forma activa, de una manera contraria, con amor, con bendición, haciendo el bien y orando. Esas cuatro veces, esas cuatro cosas nos manda el Señor a hacer. Y no me estoy adelantando. Sí me estoy adelantando. Sí me estoy adelantando. Vamos a leer 5:43 al 48 y seguimos. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ahora sí, entonces, Jesús sabe que hay que amar al prójimo y que estaba esta idea de aborrecer al enemigo y él dice, no, eso no. Y es más, no solo no lo vas a aborrecer, sino que lo vas a amar, lo vas a bendecir, le vas a hacer el bien y vas a orar por él. Exacto. Qué duro. O sea, cuando las ofensas son pequeñas, es fácil ser obediente, pero cuando la ofensa es muy grande, ¿cómo cuesta? Es difícil. Pero entonces usted lo hace en obediencia.
y Dios le da la gracia, ¿verdad? Uno escucha testimonios de personas que fueron ofendidas muy grandemente, pero cristianamente empezaron a orar por esa persona. Y cuando esa persona recibió la retribución que era justo, a usted le pesa, aunque esa otra persona sea mala. Yo me acuerdo, y uso el ejemplo de Celso Gamboa, nunca he orado por él, soy honesto, ¿verdad? Y él se le atribuyen muchos males. Asumamos que todo lo que se dice de él es cierto. Pero cuando ya yo veía que lo montaban al avión, yo decía, caramba, qué cosa más dura. Ahora otro país, preso posiblemente para no salir nunca, no puede ver a la familia. Y me da, ¿y saben por qué me da tal vez? Tal vez porque trabajamos con población carcelaria, entonces vemos a las personas y hablamos y entendemos y conocemos, entonces tiene tal vez una perspectiva uno un poquito diferente, pero me ocasiona un poco de compasión. Eso no niega que él tiene una responsabilidad y que él va a tener que pagar por lo hecho, pero sí me causa pesar, y yo creo que eso es un poco lo que Dios quiere, que usted pueda genuinamente amar al que le hace un mal, pedir por esa persona, y finalmente cuando ve que tiene que pagar lo que sembró, usted no está saltando de felicidad. No, eso no puede pasar, eso no puede pasar. No puede ser que usted vea a alguien malo, pasándole algo malo, y usted esté ahí de porrista. Eso es justamente la actitud del corazón que Jesús quiere corregir en nosotros. ¿Okay? Entonces, estas acciones no son opcionales y tampoco dependen de la emoción. Son decisiones deliberadas que reflejan el carácter del reino. Y la oración ocupa un lugar central porque alinea el corazón con la voluntad de Dios, incluso frente a quienes se nos oponen. La siguiente. Entonces Jesús dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos y envía lluvia sobre buenos y malos. Y es cierto, porque hay un comportamiento en la gente que viene a Cristo, y estoy generalizando, ¿verdad? Estoy hablando de la multitud de cristianos en el mundo, que usted vivía en pecado y Dios le extendió su misericordia y gracia y usted se arrepintió y entonces dejó de pecar. Y entonces ve a los que siguen pecando como diablitos ahí y los desprecia y cómo es posible. Se nos olvida muy rápido de dónde nos sacó el Señor, y esa actitud siempre está mal, porque el sol sale sobre los justos y los injustos y la lluvia cae sobre los buenos y los malos. Y si no hubiese sido así para nosotros, nunca habríamos tenido la oportunidad de arrepentirnos. Entonces hay que conceder eso, que nosotros también estuvimos en una condición caída, requerimos misericordia en nuestro momento y tenemos que tener esa misma compasión para los demás que vienen detrás. ¿Ok? Entonces, hay un patrón ahí. El creyente tiene que actuar conforme al carácter del Padre, y un entorno hostil no nos impide vivir conforme al carácter del reino. Amar al que nos ama no distingue al discípulo. Y Jesús entonces concluye con un llamado a la perfección. Y esta perfección implica una madurez progresiva, formación de carácter y conformidad al modelo del Padre. Y vamos a ver esa palabra perfecto, no estamos hablando de una perfección como la concebimos, algo que es completamente íntegro, sin mancha, sin error, sino un carácter perfeccionable, enseñable, que avanza hacia llegar a eso. Y esa es la lucha y la vida del cristiano todos los días de su vida. La siguiente. Ok, quise hacer este pequeñito estudio de palabra perfectos, pensando en que podría haber dudas al respecto. Entonces ahí está el término griego, y en su significado básico significa completo, íntegro, pleno, que es llevado a su finalidad. Entonces implica integridad. La palabra íntegro significa algo que está completo, algo que no le faltan partes, que tiene todos sus componentes. Entonces es una vida sin partes faltantes en su orientación hacia Dios. Entonces en ese sentido podríamos decir, o deberíamos poder decir, que somos perfectos, porque no nos faltan partes nuestras que quieran orientarse y que caminen en la dirección del Señor. ¿Ok? Entonces, en el Nuevo Testamento la palabra refiere a madurez espiritual, crecimiento hacia la plenitud y un desarrollo completo del carácter. Y ahí hay citas bíblicas donde el mismo término se usa con ese concepto. Y en Mateo es un amor completo,
que incluye a los enemigos y que refleja el carácter del Padre. Es un proceso progresivo de formación, es una obra en desarrollo hasta su culminación, hasta el día que partamos de este mundo. Estamos en un proceso de perfeccionamiento activo. Entonces el estándar no es el rendimiento humano, es la conformidad creciente al carácter de Dios. ¿Qué significa esto? Que hay que vivir de forma coherente, sin fragmentación entre lo que creemos y lo que practicamos. Esa última frase lo que está diciendo es: no sea hipócrita. Viva como habla. Haga lo que dice. Solo que de ahí, tal vez yo rebusco mucho, no sé, no puedo pensar diferente. Pero eso quiere decir: no seamos hipócritas. Esa es más o menos la idea. Podemos pasar a la siguiente. Ok, y quise hacer esto como un resumen del enfoque teológico del capítulo 5. En el reino de los cielos sabemos que es una realidad presente que transforma la vida. Jesús habla de eso. Eso es lo que Él está procurando en las personas que le escuchan. Establece una justicia interna que se manifiesta en el acto externo. El Mesías, Jesús es el Mesías, entonces Él tiene autoridad para cumplir e interpretar la ley. Por eso Él tenía autoridad para decir: necesitamos ver la ley a la luz de lo que estoy diciendo, porque la ley que ustedes han estado aplicando se enfoca en la acción externa, pero yo quiero que ustedes se enfoquen en el corazón. Y a eso está tendiendo Jesús, revelando plenamente el carácter de Dios. En el discipulado, transformen el corazón y tenga usted una vida que influye, que responde y que refleja el carácter del reino. Y en el último elemento, que es la continuidad en el Antiguo y el Nuevo Testamento, no hay ninguna ruptura, lo que hay es cumplimiento en Cristo. Y entonces la ley se entiende a la luz de Cristo, o sea, Él está autorizado para decirnos cómo se aplica la ley en el nuevo pacto. Entonces, decir que la ley no está vigente es como sí y no. Fue cumplida plenamente en Cristo, pero la ley refleja el carácter de Dios y tiene la intención de que podamos ver el pecado que hay en nosotros, y también de demostrarnos que no podemos cumplirla solos. Ocupamos la gracia de Dios para poder cumplir lo que la ley dice. Entonces eso nos hace ser dependientes del Señor. Entonces la ley adquiere un significado diferente. No se trata de cumplirla externamente, sino de que el corazón sea transformado para que de nosotros fluya lo necesario para vivir conforme a la ley de Dios. ¿Me explico? Es una reinterpretación de la ley en la manera en que la aplicamos en la vida diaria. La siguiente, creo que ya queda solamente una. Ok, aplicaciones generales de Mateo 5. La vida cristiana se evalúa por el carácter, no por lo que hacemos. Aquí ya estamos repasando cosas que vimos la semana pasada. La pobreza espiritual es dependencia, es la base de la vida del reino. El creyente debe influir activamente en su entorno, no podemos aislarnos de nuestro entorno. Nuestra relación con Dios no se puede separar de la relación con otros. Usted no puede decir que su relación con Dios es perfecta y es buena y es devota y tener un montón de problemas relacionales con las demás personas. Tiene que haber coherencia en su relación con Dios y con las demás personas. El pecado debe tratarse desde su raíz en el corazón, porque ahí es donde surge el problema. La pureza, la integridad y la verdad no son negociables. Nosotros como creyentes renunciamos a la venganza y debemos responder al mal con el bien, porque el amor no es selectivo, tiene que incluir incluso a los enemigos. Y la meta no es una perfección inmediata, es una madurez progresiva que nos lleva a cumplir a cabalidad lo que Jesús dice de nosotros. Porque el estándar final es el carácter del Padre reflejado en cada uno de nosotros. ¿Ok? Y con eso terminamos el capítulo 5 y empezamos con el capítulo 6. ¿Alguna duda en cuanto a esto? Si tienen alguna duda o comentario, recordar que mi papá tiene el micrófono para que los que nos están mirando puedan escuchar las preguntas. Ok. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, igualmente vamos a llegar hasta donde lleguemos. ¿Ok?
y completamos lo que falta la semana entrante. La intención original era ver el capítulo 6 y 7, pero es materialmente imposible. Entonces vamos a ir ahí poco a poco. ¿Ok? Ah, no, esa no es. Esa es la que acabamos de terminar. Es la otra. Ok. Estoy esperando a que podamos poner la otra. Y es que había un mensaje que tenía que escuchar. Entonces tal vez escucharon ahí, pero... Bueno, empecemos leyendo el capítulo 6. ¿Ok? Leamos los primeros 18 versículos. Y ahí luego vamos hablando de ellos. 6.1 dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Excelente. Entonces, vean, esto es lo que vamos a empezar el día de hoy. Vamos a cubrir el capítulo 6 y 7 y vamos ahorita a empezar con los puntos 1, 2 y 3. ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Qué les evoca esa imagen? ¿Alguien que quiera participar? Jesús está lidiando muy claramente con el tema de la recompensa. Y en la izquierda vemos un hombre que evidentemente tiene dinero para donar y es visto de todos y vitoriado y le aplauden y está muy contento. Y en la derecha, ¿qué es lo que vemos? Vemos un muchacho que está dejando una caja de víveres de manera secreta. Nadie se va a dar cuenta, solo de la cámara, ¿verdad? No me entendieron la broma. No fue una buena broma. Pasemos a la siguiente. Fallé. Ok. Entonces veamos lo que está diciendo aquí Jesús. Hay obras que son buenas, que están correctas, pero no es suficiente lo que se hace.
sino que la motivación, la intención que está detrás es fundamental. Entonces, la acción se tiene que realizar para agradar a Dios. Y si usted lo hace de ese modo, usted obtiene recompensa del Padre. Pero si usted hace una obra correcta, pero la motivación no lo es, entonces la acción usted realmente la hace para ser visto por otras personas, y entonces la única recompensa que usted va a obtener es del ser humano. Y esa ni siquiera dura toda la vida. Ese puede ser el día de la foto nada más, y ya el día siguiente está la gente ahí diciendo cosas. Pero también está la ausencia de la obra. Eso es inaceptable, porque Dios sí espera que usted haga las obras. Entonces, si usted no hace buenas obras, está en desobediencia. Entonces hay capas. Tienes que hacer la obra, pero además la motivación con la cual la haces es fundamental. Y quiero denotar algo ahí que no sé si lo dice la NVI, si lo dice. Si ustedes se fijan en los primeros versículos, dice: cuando des a los necesitados, cuando oren, cuando ayunen. ¿Qué implicación tiene utilizar esa palabra? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, y ahí lo vemos. ¿Cuándo introduce una acción esperada? O sea, la expectativa es que lo hagas. Si no, podría decir sí, como si quieres. Pero entonces tenemos que entender que el uso de esa palabra 3 veces significa hay que hacerlo. Cuando des a los necesitados, cuando ores, cuando ayunes. Y sin levantar la mano, ustedes sabrán cuántos de ustedes tienen una vida de ayuno. No es si queremos, o sea, la expectativa del reino es que el ayuno sea una parte integral de su vida. Y eso en sí mismo tiene un montón de beneficios. Pero eso es lo que Jesús está comunicando. Estas 3 cosas son cosas que tienen que ser una parte normal de la vida del creyente. Es cuando, no es sí, no es tal vez, es cuando. Esa es la idea. Y lo dice cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Entonces, él presupone estas prácticas como una parte normal de la vida del discípulo. Y el énfasis está en la motivación, no en la práctica. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué razón lo hacemos? ¿Para agradar a Dios o para ser vistos por los hombres? Y la motivación detrás del acto determina si va a haber recompensa divina o solo recompensa humana. Entonces, esto está en la base, porque imagínense que usted, y hay montones de filántropos millonarísimos en el mundo que dan dinero para luchar contra el SIDA, y hacen pozos en África, y hacen esto, y hacen aquello. Pero si la motivación no es correcta, ninguna de esas obras les va a sumar puntos. Eso es fundamental. Por eso es que el corazón nuestro tiene que cambiar. Porque si el corazón no cambia, usted puede hacer lo bueno con una mala motivación. Y entonces no obtiene recompensa. Y yo sé que yo quiero recompensa. Yo quiero que lo que yo haga me atraiga una recompensa que tiene valor eterno. Entonces siempre le pido: Señor, Señor, ayúdame para que lo que yo hago sea para gloria tuya. Eso es lo que yo necesito, y eso es lo que todos nosotros necesitamos. La siguiente. Entonces, como decíamos, Jesús presupone que el discípulo va a llevar a cabo estas prácticas de justicia, porque Dios evalúa las acciones y las motivaciones, y la recompensa depende de si estamos buscando a Dios o a los hombres. Este principio anticipa 1 Corintios 3:12 al 15. Lo voy a buscar aquí rápido. ¿Se acuerdan el pasaje que dice que se salvará apenas como que si pasa por fuego, quemándose ahí las canillas? 3:12 al 15, ese lo estoy viendo aquí en la Reina Valera. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. No, estoy mal. Es 1 Corintios, es que estoy en 2 Corintios. Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces ahí hay un principio, nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, o sea, la pérdida de la recompensa. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces usted puede llegar ante el Señor con un saco, una bodega de obras. Imagínese que todas le prenden fuego y todo se quema. Y usted sale huyendo, apenas salvándose. Y es salvo, pero pierde la recompensa. Entonces es un pensamiento que nos debe producir sobriedad. ¿Qué me motiva a mí a servir al Señor? ¿Por qué hago lo que hago? Sé que es bueno, pero está la motivación en el lugar correcto. Entonces hay que estar siempre buscando al Señor para que Él examine nuestro corazón y estemos haciendo las cosas de una manera que le agradan a Él. En Mateo, la justicia del reino examina el corazón y define al que es verdadero discípulo. Entonces, antes de servir debemos preguntarnos, ¿busco la aprobación de Dios o busco la aprobación humana? La siguiente. Número 2. ¿Qué vemos en esa imagen? Ya hablamos de dar a los necesitados, de modo general. Vemos en la izquierda a un hombre que está evidentemente preocupado, evidentemente ha escrito muchas cosas, ha roto sus ideas, es tarde, está tratando de encontrar quietud en la palabra, pero no lo logra. Y en la derecha sí, en la derecha es distinto. Y es que la forma en que oramos también tiene un efecto en el resultado que obtengamos. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, en la oración también la motivación determina la recompensa. Y aquí Jesús habla de orar en público para ser vistos por los hombres y el contraste lo establece diciendo, tú ve a tu cuarto en lugar privado y ora en lo secreto. Entonces, si nuestra oración es para ser vistos por los demás, la única recompensa es, ay, qué bonito ora, cómo suena, qué unción, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero eso es todo. Y hasta ahí. Entonces, la motivación tiene que estar clara. Entonces, el problema realmente no es orar en público, sino buscar la admiración humana. La verdadera oración se dirige al Padre en lo secreto. Y hay otra cosa, Jesús prohíbe la palabrería vacía. Ahí puse el término griego, batalogueo. Describe la palabrería que es vacía, porque ¿cómo oraban los paganos? Repitiendo, y tenían fórmulas de repetición. Eso nos evoca tal vez algunas prácticas religiosas. Repita esto tantas veces, dígalo tantas veces. Y eso es repetición vana que no, es como paganismo, que se mete así, pero así oraban los paganos. Eran oraciones en las que estaban tratando de persuadir y convencer a un Dios caprichoso a que le diera lo que usted quería. Y Jesús redefine eso, dice, no, usted no está orándole a un Dios caprichoso, usted le está orando a su papá. Es su padre, hay una relación de confianza, hay una comunión diferente. Entonces la forma en que usted se acerca a Él tiene que considerar ese cambio de paradigma. Y él tenía que enfatizar esto porque el paganismo estaba muy establecido en el tiempo. Había mucha gente que lo practicaba, entonces era importante que él hiciera esta acotación. El paganismo utilizaba la oración como una técnica para manipular a dioses caprichosos. Pero Jesús nos enseña a pedir con confianza filial. La confianza filial es padre-hijo, relación padre-hijo cercana, porque el Padre ya conoce y cuida de nuestras necesidades. Entonces usted se puede acercar con confianza, no como con necedad, no como repitiendo por repetir, sino como con confianza. Dios conoce lo que usted necesita y lo quiere ayudar. Usted no tiene que convencerlo de que usted necesita gracia y misericordia y ayuda. Él ya lo sabe, lo que Él quiere es una comunión. Entonces, con base en eso, Jesús establece principios importantes de oración. Y aquí podríamos decir que no debemos orar como si tuviéramos que informar, manipular o cansar a Dios.
Entonces el mandato de Jesús no es no pidan, lo que Él está diciendo es no oren como los paganos oren. Oren como si ustedes están orándole a su Padre. ¿Ok? Como Él conoce nuestras necesidades, podemos orar y pedir con confianza sencilla y sin tratar de manipular la situación. La siguiente. Y entonces puse un cuadrito ahí como muy rápido. Entonces tenemos una relación con Dios. Los paganos estaban orándole a una deidad distante e impredecible. Por eso usaba la palabra caprichosa. Un día está enojado, un día está contento, un día sí quiere, otro día no quiere. Pero la oración filial se hace y se dirige hacia un Padre que conoce y nos cuida. ¿Cómo lo hacían los paganos? Tenían fórmulas, repeticiones, técnicas. Y Jesús dice, no, acérquense al Padre con una confianza sencilla. Entonces los paganos decían, tengo que persuadir a mi Dios para que me ayude. Pero Jesús dice, no, tu Padre ya sabe lo que necesitas. ¿Cuál era el propósito de los paganos? Obtener una respuesta por medio de la persuasión o la manipulación. Pero cuando oramos a Dios, quiere Jesús enseñarnos que debemos expresar dependencia y comunión con nuestro Padre. ¿Y cuál era el resultado de los paganos? Había ansiedad e incertidumbre. Imagínense lo que es orar a un Dios falso y esperar resultados. O sea, si las cosas pasaban eran cosas de suerte o porque los demonios estaban interviniendo, no porque hubiera un Dios efectivo real haciendo las cosas. Pero con Dios usted sí puede tener la confianza y el descanso en que Él tiene una respuesta buena para nosotros. No significa que Él siempre nos da lo que pedimos, pero sí significa que Él siempre nos da lo que necesitamos. Ese es el concepto. Entonces, la oración que nos enseña Jesús expresa dependencia, humildad y confianza, alinea al creyente con el reino, transformando su corazón, no informa a Dios, quien ya conoce nuestras necesidades, porque Dios responde a la oración confiada. La siguiente. Ok, veamos así muy rápidamente la estructura teológica del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, relación filial, y Él está en el cielo. Estamos respetando la grandeza de Dios. Es mi Padre, puedo estar cerca de Él, pero Él está en el cielo. Y Él es grande, soberano, todopoderoso, Él es mayor. Merece reverencia, respeto y admiración y asombro de parte nuestra. Santificado sea tu nombre. Se le pide a Dios que manifieste su poder y santidad para que todos lo reconozcan como Dios. Sea santificado sea tu nombre, que todo mundo conozca que eres santo, grande, poderoso y maravilloso. Usted le pide a Dios que manifieste su santidad en medio de toda la tierra, por medio de su carácter y su poder. Venga tu reino. Dios mío, queremos que tú gobiernes en la tierra. Queremos que la forma en que las cosas son en el cielo, esa sea la forma en que se hacen las cosas en la tierra. Por favor, haz venir a esta tierra la forma en que tú gobiernas. Usted está pidiéndole a Dios que esté en control de todo. Y esas son las cosas primeras de la oración. Hágase tu voluntad. Sí, que la realidad del cielo se manifiesta en la tierra como tú quieres. No en el orden que yo quiero, no cuando yo quiero, no como yo quiero. No, tu voluntad, Señor. Danos hoy el pan de cada día. Ahí no le está pidiendo Jesús, no le está enseñando a los discípulos, pidan de una vez el pan de los próximos 5 años. Está enseñándoles una dependencia diaria del Señor, que todos los días deberíamos venir a Dios para que nos dé la provisión diaria. Porque usted puede tener un buen trabajo y de muchos años, pero el que usted tenga ese trabajo el día siguiente es porque Dios concede que usted lo siga manteniendo. ¿Sí me explico? La estabilidad que usted tiene en su trabajo no viene de su esfuerzo, viene del Dios vivo en que usted confía y que es poderoso para que usted pueda seguir en ese trabajo. De eso se trata, porque si usted reconoce eso, no depende del trabajo ni de su esfuerzo. Claro, usted va a hacer las cosas con excelencia, pero es Dios el que está detrás de eso, dándole su gracia. Yo tengo esto tal vez no tiene que ver con trabajo, pero cuando íbamos a la cárcel de menores, había uno de los jefes de, ¿cómo le llaman ellos? Se me olvidó. Jefe de escuadra. Ellos tienen turnos, porque de ahí tiene que haber oficiales 24 horas. Entonces tienen turnos y cada turno tiene un jefe de escuadra.
de la policía. Y había uno de esos jefes que, qué tipo más agrio y difícil de lidiar. Vieras qué difícil era había mucho antagonismo y contrariedad. Entonces empezamos a orar. Dios mío, yo bendigo a este hombre, pero cámbialo o llévatelo. Y no pasaron 2 meses y al tipo lo transfirieron de cárcel y se acabó el problema. No se quedó sin trabajo, pero ya dejó de ser piedra de tropiezo. Es parte del principio de la bendición. Dios tiene poder para cambiar, pero en este caso particular lo quitó. Y entonces el problema se resolvió, y se resolvió porque el que vino detrás era un pan de Dios. Siempre cómo están y hablando y viendo cómo nos ayudaba a que las cosas salieran bien. Y esas cosas son útiles, son necesarias, uno necesita ese apoyo. Y el punto que quería establecer es que el trabajo lo da Dios y lo quita Dios. Él puede acomodar todas las cosas para que realmente suceda como uno necesita que sucedan. Él sabe lo que se necesita. Perdónanos nuestras deudas. Hay una restauración relacional con Dios y ahí hay un punto importante. El Padre Nuestro establece claramente que cuando usted viene a Dios, Él presupone que usted ya perdonó a los que le han hecho daño. Porque dice, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, usted está viniendo a Dios a diciéndole, yo ya perdoné a todos, entonces perdóname a mí. Así es. Y cuando nosotros hablamos del perdón, tratamos de utilizar una ilustración que es muy sencilla, porque las ofensas que recibimos son deudas reales. O sea, si yo le hago algo mal a Gloriela, yo le debo algo. Entonces, digamos que cada ofensa que le hago es un pagaré, y ese pagaré vale 1,000. Y soy un tipo tan malo que después de 2 años tiene un saco así, con pagarés de 1,000 pesos, ¿verdad? Y yo se los debo. Porque cada una de esas cosas es una ofensa que yo cometí. Es real, ella me lo puede cobrar. Pero si ella me lo cobra, Dios le cobra a ella lo que ella le debe a Dios. Esa es la lógica del reino. Yo te perdono una deuda impagable, por lo cual cualquier deuda que tengan contigo, la tienes que perdonar. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la parábola de los 2 deudores, que está en Mateo 18, 23 al 35, porque hay otras implicaciones. Delante de Dios no perdonar es maldad. Y Él entrega a los verdugos la mente de aquel que no perdona. Entonces, aquí establece Jesús que cuando usted viene a orar, usted tiene que perdonar al que le ha hecho daño. No es una emoción, el perdón es una decisión. Usted decide perdonar y cancelar la deuda que tienen con usted. Y entonces restaura su relación con Dios. ¿Has perdonado? Claro, yo te perdono también. Pero si no, no. Y vamos a ver un detalle de eso ahorita. Como también nosotros perdonamos, es la misma idea. Asume la evidencia de un corazón perdonador. No nos metas en tentación. Es una protección frente a las pruebas que comprometen nuestra fidelidad contra Dios. Entonces viene una prueba que podría comprometer su fidelidad contra Dios, o sea, que le puede hacer pecar. Entonces usted dice, Dios mío, no me metas en una tentación de estas, sino líbrame del mal o del maligno. Esa palabra se puede traducir como mal o maligno. Entonces siempre decimos, bueno, líbrame del mal y del diablo. De las 2 cosas, realmente significa las 2 cosas. Entonces usted lo puede entender de esas 2 maneras. ¿Ok? La siguiente. Ok. Y si nos vamos al versículo 14, ustedes leen todo el Padre Nuestro. Y él no repite ninguna de las instrucciones dadas en la estructura de la oración, salvo una. En el 14 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también os perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Dijo lo mismo 2 veces y lo dijo en la oración principal. O sea que 3 veces dice Jesús, perdona. Es el único asunto que enfatiza en la oración. ¿Será eso una casualidad? No, porque cuando usted le está enseñando algo a alguien, dice, vea, haga esto. Y si es muy importante, pero acuérdese, hágalo así. Y va y acuérdese que es así, porque es de fundamental importancia. Entonces hay un énfasis en el tema del perdón y no podemos pasar eso de largo. Es fundamental que el perdón sea una parte integral
de la vida del cristiano. Y si usted se preocupa de que usted no siente perdonar, tranquilo, porque es una decisión. Tome la decisión de perdonar y deje que Dios sane su corazón. Pero perdone, deje ir y entonces restaure su relación con Dios, porque 3 veces es dicho en este pasaje. La siguiente. Perdón. Quien ha sido perdonado debe perdonar a otros. Y termina el Padre Nuestro priorizando el nombre, el reino y la voluntad de Dios. Termina entonces también alabando la grandeza de Dios, reconociendo su reino y su poder. ¿Ok? Podemos seguir con la siguiente. ¿Qué vemos ahí? Bueno, se me ocurrió, es un sitio de construcción, están en la hora del almuerzo, están comiendo, pero uno de ellos está apartado, está leyendo la palabra, porque está ayunando, porque es importante saciar el alma antes que saciar el cuerpo. La siguiente. Entonces, también en el ayuno, la motivación determina nuestra recompensa. Y el problema está en hacerlo para obtener reconocimiento humano. Jesús lo que dice es que los que quieren ser vistos se ven todos pálidos y todos hambrientos, como para que todo el mundo sepa, ay, este está ayunando, qué santo que es. Y además dice, ¿verdad? Y es que mira, es que es como un acto de autopromoción. Y entonces Dios dice, tranquilo, si usted hace eso, usted va a obtener la recompensa de los que lo rodean, pero no vas a obtener recompensa mía. Y la recompensa humana no dura nada, y la mía es eterna. Entonces la motivación está también detrás de esto. Jesús está lidiando con las 3 prácticas principales de piedad judía de la época: dar a los necesitados, orar y ayunar. Eran 3 grupos de cosas que los judíos entendían que tenían que hacer, pero Jesús les está dando a entender que muchos de ellos lo están haciendo mal y que la motivación del corazón es el problema por el cual lo que hacen no es correcto. Entonces, el discípulo debe ayunar solo para el Padre que ve en lo secreto. Ayunar es abstenerse de alimento para humillarse, buscar dirección divina y fortalecer la oración. Su valor, dijimos, que depende de la actitud del corazón. Y un ayuno verdadero va acompañado de arrepentimiento, obediencia y justicia práctica. Justicia práctica es de hacer lo que es justo y bueno en su caminar diario. La siguiente. Entonces, el aspecto es que hay una acción externa. Usted está absteniéndose del alimento de manera voluntaria. Ahí hay un texto que pueden consultar. Pero hay una actitud interna del corazón, que es una humillación delante de Dios, y eso está plasmado en esos versículos de Levítico. ¿Cuál es el propósito? Buscar a Dios, arrepentirse y pedir dirección. Eso es una razón válida para la cual podemos ayunar. ¿Y cómo lo evidenciamos? Con justicia, misericordia y obediencia. Entonces quise hacer ese cuadro para que veamos que ya la forma de ayunar estaba normada. No era algo nuevo, inclusive ya estaba claro que tenía que ser con un buen corazón. Ya eso estaba clarísimo, pero no lo estaban haciendo bien. Entonces Jesús vuelve a traer el tema a colación para corregir la actitud del corazón. El ayuno hipócrita busca la aprobación de los hombres y el genuino busca simplemente a Dios. El hipócrita tiene un rostro triste, descuidado, pero el que ayuna genuinamente trata de que no se le note. Y eso no cuesta nada si usted ayuna un día, pero si ayunaste 5, 6 o 7 días, ya el asunto ahí puede ser diferente, ¿verdad? La motivación, hay un deseo de autoexaltación en el ayuno hipócrita, pero el genuino está humillándose y buscando a Dios, porque el hipócrita busca el reconocimiento humano y el genuino busca la recompensa que viene de Dios. La siguiente. Ok, ¿qué vemos en esa imagen? Igual, hay un muchacho que está como que valorando 2 destinos. En la izquierda vemos una persona, también un hombre centrado en
en la bolsa de valores. La bolsa de valores es un buen ejemplo porque el que es exitoso en esto vive metido ahí. Usted tiene que estar siempre pendiente de la forma en que se están moviendo y tiene que estar así para actuar. Entonces es un trabajo esclavizante que puede tener una recompensa económica muy grande. Tal vez no en Costa Rica, pero en otras partes del mundo sí. Pero en la derecha vemos un muchacho que tiene otras prioridades. Anda en un pueblo, en algún lado, bendiciendo a los que necesitan bendición, utilizando el recurso que tiene para servir, no dejando que el dinero gobierne la vida. La siguiente. Vamos a leer esos versículos del 16 al 24. No, perdón, del 19 al 24. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Los ojos son la lámpara del cuerpo, por tanto, si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si los ojos son malos, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Las riquezas es Mamón. Ese es el Dios de las riquezas. Es la riqueza como personificada como una deidad. ¿Ok? Entonces Jesús dice que la acción que deberíamos procurar es la acumulación de tesoros en el cielo, porque los bienes terrenales se deterioran y se pierden. Esa es la polilla y el orín que corrompen. Pero los tesoros celestiales son seguros y permanentes. O sea que cualquier cosa que usted acumule para su recompensa en el cielo, usted no se tiene que preocupar de que se le deteriore, de que se le ensucie, de que se le pierda. Está segura en un lugar que es intocable. Pero cualquier tesoro que acumulemos en la tierra está sujeto al deterioro y al robo. Hay que estar siempre cuidando lo que uno tiene. Y lo importante es ver que lo que nosotros atesoramos revela dónde está mi afecto y mi confianza. ¿A quién estoy sirviendo yo realmente? Entonces, en la tierra lo que acumulamos es temporal y en el cielo permanente. En la tierra se deteriora, nos lo pueden robar, pero en el cielo hay una seguridad absoluta. En la tierra hay un valor limitado y en el cielo el valor es eterno. En la tierra tenemos inseguridad y en el cielo confianza y estabilidad. Entonces, conceptualmente, lo lógico es buscar tesoros en el cielo. Esa debería ser nuestra motivación. O sea, Dios dice que es bueno, es honorable y además es seguro. Es una buena inversión. Es una inversión eterna que no se deteriora y que lo va a estar esperando el día que usted esté en la presencia del Señor. La de la tierra no. Podemos pasar a la siguiente. Ok. Y ahora vamos a ver el ojo como una metáfora de la percepción espiritual. El ojo representa la capacidad de percibir, asimilar y de recibir la luz de la verdad de Cristo. Una persona que no tiene buena vista, ¿qué sucede? No betún. De cerca o de lejos, usted ve que alguien le saluda y usted ni idea de quién es. Usted saluda porque le da vergüenza, tal vez, ¿verdad? Igual de cerca, si usted está de cerca, yo el problema de vista que tengo ahorita es de cerca. Si yo ya me acerco mucho, ya me cuesta, pero de lejos no tengo ningún problema. No, de lejos veo de lejos veo bien, pero ya de cerca, digamos, ya aquí tengo las letras borrosas, aquí ya estoy bien. Entonces, el tema es que los ojos determinan cómo uno percibe las cosas. Esa es como la idea detrás. Y si sus ojos están bien, entonces lo que usted percibe va a ser correcto, va a ser fiel a los hechos. Pero si sus ojos están mal, entonces usted va a ver las cosas como no son. Eso es lo que está comunicando Jesús. Entonces, un ojo bueno describe una visión sana, clara y sin doblez. Pero un ojo malo describe una visión que está dañada o que está distorsionada. ¿Y cuál es la advertencia? El peligro de autoengaño.
Usted cree que tiene luz, pero realmente se vive en oscuridad. Eso es un autoengaño, que usted cree que lo que está viendo es bueno, pero no lo percibe bien y realmente es un engaño. Usted está en oscuridad. De eso nos está previniendo Jesús. El ojo bueno tiene una percepción clara y receptiva y el ojo malo está distorsionada. El resultado interno del ojo bueno es luz. El ojo malo es oscuridad. El ojo bueno recibe la verdad y la asimila, la retiene, pero el ojo malo la bloquea. Es como ver a través de una ventana sucia o quebrada o manchada, que usted está tratando de ver, de distinguir y no ve bien. No ve bien y de repente llega a una conclusión equivocada porque no se ve bien. Entonces la condición espiritual del ojo bueno es íntegra y el ojo malo está engañado. Cree que tiene luz pero tiene tinieblas. ¿Cuál es un ejemplo práctico de esto? Sí o no que en Costa Rica, pero tal vez en otras partes del mundo está pasando más, que hay cristianos que defienden cosas que son indefendibles. ¿Verdad que hay cristianos que defienden el aborto en algunas partes del mundo? ¿Cómo tienen el ojo o los ojos? Malos, pero creen que tienen la verdad. Y ese es un ejemplo, pero podríamos tomar montones de ejemplos diferentes donde la percepción ha llegado a una distorsión tal que usted le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. De eso está hablando Jesús. Claro, pero como el ojo es el que percibe y recibe la luz, entonces es el que ilumina el cuerpo. Entonces, si recibe luz, ilumina lo que está dentro. Pero si lo que recibe es oscuridad, entonces está en oscuridad y lo peor de todo es que usted cree que no tiene oscuridad. No hay cosa peor. Vean, y es que esto no lo ve. Nosotros lo vemos cuando nosotros hablamos con muchachos que tienen problemas de adicción. Los muchachos que vienen realmente sin conocer a Cristo, sin saber mucho y quieren cambiar, son muy receptivos a la palabra y empiezan a reconocer rápidamente su condición. Pero cuando hablamos a veces con muchachos que vienen de un pasado cristiano, vienen justificándose, vienen diciendo, no dicen yo conozco la palabra, pero empiezan a hablar como conocedores de la palabra. Y sería, este muchacho puede estar ahí en el altar hablando, pero la percepción no está bien, porque usted puede tener conocimiento y no tener sabiduría. ¿Cuál es la diferencia? La ironía de la vida es que usted tenga conocimiento y no lo sepa aplicar. Por ahí hace años me acuerdo que había un meme donde sale alguien que se está como ahogando en un río y una persona arriba le tira una cuerda amarrada. Como que usted tenga la cuerda enrollada y la tira al agua. ¿De qué le sirve? Tenía que amarrársela a la cintura y tirarla para que la agarrara para poderlo sacar. Entonces usted puede tener la cuerda, pero si usted no la sabe usar, de nada le sirve. Yo tengo un montón de herramientas ahí en la casa, pero son para que las use otro. No son para mí, yo no sé hacer muchas cosas, yo sé hacer algunas cositas, pero llega un momento en que yo digo, no, ahí llegó mi nivel, ahí está mi capacidad, necesitamos a otro que haga más. Y a veces es mi papá. Él en algún momento de la vida posiblemente se aplicó más a ese tipo de conocimiento y hay cosas que él hace mejor que yo no las aprendí. Pero tengo las herramientas, sé cómo se usan. O sea, yo puedo agarrar una tijera, digamos, para cortar una lámina de zinc, pero no me queda bien cortada, tal vez, porque no tengo práctica. ¿Sí me explico? Entonces, es un poco la idea. Usted tiene una percepción, usted tiene información, pero no sabe aplicarla y está engañado. Cree que está bien y está mal realmente. Como el pito de un avión. Sí, no sirve para nada. No tiene ninguna utilidad. Sí, me imagino que no da tiempo. Usted pitó y ya, ¡pum!, ya chocó. Qué vacilón. Yo me lo imagino en la pista, porque no me imagino jamás una situación en que en el aire usted pueda necesitar el pito. Pero en la pista sí. En la pista sí se puede ocupar el pito. Interesante. Ok, la siguiente. Ok.
Dice Jesús de manera categórica, nadie puede servir a dos señores. Mamón significa las riquezas convertidas en objeto de confianza. Dios y Mamón exigen lealtad exclusiva. O usted me sirve a mí o le sirve a Dios. Es imposible servirle a los dos. Entonces el dinero debe ser instrumental. O sea, es un instrumento, es algo que tiene un fin, un propósito útil. El dinero se necesita, el dinero no es malo en sí mismo, pero cuando su vida está motivada por el dinero y sus acciones son dirigidas por él y su propósito es solamente ese, entonces su Señor es ese. Y no puede servirle a Dios al mismo tiempo, porque va usted enfocado simple y solamente en el dinero. Entonces el dinero es instrumental solo si permanece sometido a Dios. Cuando gobierna nuestro corazón se convierte en un Dios rival. Entonces, veamos este cuadrito. ¿Cuál es la base de confianza? Si está en Dios, es que usted confía que Dios es fiel. Pero si su Dios es Mamón, su seguridad está en lo material. Entonces, en el momento en que usted lo pierde, se llena de ansiedad, de preocupación y no sabe qué hacer. El tipo de señorío, Dios libera, pero Mamón esclaviza. Con Dios nuestra prioridad es su reino, pero si las riquezas nos gobiernan, el interés nuestro es acumular cosas, tener cosas, ganar más, invertir más, comprar más, construir más, tener más y más y más y más. Por eso es tan inexplicable la gente que tiene tantísimo dinero y aún, o sea, si yo me pusiese a pensar o trato de hacerlo, la mentalidad tal vez de un político corrupto. Digamos que es un político corrupto y pasa años acumulando riqueza. Y le va bien en su corrupción. Y pasados 2 años tiene un montón de dinero. ¿Por qué no lo deja? Sino que sigue. Y sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Me explico? ¿Qué hace que la persona, ya teniendo más que suficiente, aunque sea mal habido, lo continúe procurando? Porque es su Dios, a él le sirve, su vida es para eso. Está esclavizado porque le sirve directamente a Mamón. Esa es la razón y la raíz espiritual de ese tipo de comportamiento. Que lo único que tiene es dinero. Gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Es cierto. La siguiente. Ok, entonces me faltó ahí decir una simplemente, pero era que cuando nuestra confianza está puesta en Dios, tenemos paz y dependencia. Pero cuando está puesta en las riquezas, hay un doble ánimo y hay inestabilidad. Porque si usted empieza las cosas, es difícil, o sea, si la confianza realmente está puesta en el dinero, cuando algo empieza a suceder, empezamos a llenarnos de ansiedad. Y usted se preocupa, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo resuelvo? En vez de confiar plenamente en Dios, que dice que si usted lo busca a Él primeramente de su justicia, Él va a añadir todo lo demás. Pero eso cuesta, porque a veces Dios lo lleva a uno hasta el último momento y el último minuto, porque puede y quiere que su gloria sea exaltada. Y aún así tenemos que confiar y esperar. Es difícil. Veamos este punto y terminamos con este por el día de hoy. El número 5. Vamos a leer esos versículos del 25 al 34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe?
Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Entonces, aquí puse, deja el afán y busca primeramente el reino y su justicia. Entonces vemos una mujer que está viendo los lirios y los pajaritos comer, tranquila porque está reposando en la creación de Dios. La imagen es que la naturaleza tiene alimento no porque busque acumularla o ganarla o esforzarse, sino porque Dios la provee sin que tengan que preocuparse por ella. El pajarito no se levanta diciendo, uy, ¿será que hoy voy a poder comer? No, él sale volando ahí y consigue comida y ya está. Él no se preocupa por mañana. Hay unos animalitos que acumulan y cosas así, pero digamos que el concepto general es que la naturaleza está confiada en que hay una provisión divina y no tienen que preocuparse con anticipación. Y Dios dice que nuestra actitud debería ser la misma que tienen ellos. La siguiente. Entonces, Jesús dice que la vida es más que el alimento y el vestido, porque el ser humano tiene un propósito superior. Las aves son sustentadas por Dios, porque el Padre cuida de su creación. Y Él dice, ustedes valen más que las aves. Nosotros como hijos de Dios tenemos un valor superior. Y Él está enseñando que la ansiedad no produce ningún cambio, es completamente improductiva y contraproducente. Los lirios son vestidos por Dios porque el Padre provee abundantemente. Él conoce lo que necesitamos y por eso no necesitamos tener ninguna ansiedad en nuestra vida. Los paganos sí se preocupan, pero ustedes son discípulos de Cristo y no necesitan actuar como los paganos actúan, porque ustedes tienen una provisión y libertad que ellos no tienen. Entonces, si Dios es nuestro Señor, la ansiedad material pierde sentido. Esta palabra describe una preocupación que divide la mente. Esa es la ansiedad de la cual está hablando Jesús. Porque la vida humana es más que la comida, que la bebida y que el vestido. La siguiente. Ok. Entonces, Jesús concluye diciendo esto. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, sométanse al gobierno de Dios y vivan conforme a su voluntad. Esa es la única preocupación legítima del cristiano. Si usted está preocupado por si usted está viviendo conforme al reino de Dios y su justicia, esa preocupación es válida. Pero no debería preocuparse por los bienes materiales. La ansiedad material lo que refleja es que hay una falta de confianza en la fidelidad de Dios. Sí, cada día va a tener sus dificultades, pero no tenemos que adelantar las cargas del mañana, porque Dios promete provisión suficiente, no promete lujo. Entonces nosotros como discípulos tenemos que reemplazar nuestra ansiedad por una confianza en nuestro Padre, sabiendo que cada día vamos a recibir la gracia necesaria para todas nuestras necesidades. Es una posición de confianza. La siguiente. Ok, entonces con eso llegamos y concluimos el capítulo 6. Entonces vimos y terminamos el capítulo 5 del Sermón del Monte y vimos el capítulo 6. La semana siguiente, si Dios lo permite, vamos a ver el capítulo 7 y posiblemente el 8. ¿Algún comentario, pregunta que quieran compartir? ¿Todo está claro? ¿Va quedando claro? Confiar en Dios es lo que más nos cuesta porque estamos muy acostumbrados a confiar en nosotros mismos. Entonces, si les parece, hagamos una breve oración para terminar. Padre Celestial, a ti venimos en el nombre de Jesús, dando gracias una vez más por la oportunidad de compartir tu palabra. Pedimos de nuevo que esta semilla caiga en tierra fértil, ahora y después cuando sea escuchada, y que produzca mucho fruto y que este fruto permanezca. Estamos tratando de enseñar las realidades del reino, cómo nos corresponde vivir siendo discípulos de Cristo. Y reconocemos que hay en nosotros muchas cosas que tienen que cambiar y mejorar. Pero como dices en Mateo 5:48, quieres que seamos perfectos
enseñables, que continuemos perseverando hasta conseguir el máximo nivel hasta el último día de nuestras vidas. Y eso te pedimos que sea una realidad material en nuestros corazones, porque queremos ser hijos de Dios, queremos permanecer como hijos de Dios y queremos perseverar en las actitudes y en el corazón que demuestran que vivimos conforme a la realidad del reino de los cielos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.